Desde tiempos remotos, el ser humano se ha desarrollado en un mundo violento debido a las guerras de sobrevivencia, a la búsqueda de alimentos para su consumo o a los sacrificios que la historia nos enseña, donde la pérdida de sangre, la frecuente aparición de heridas o cortes de la piel se vuelve monotonía, y es provocado por el mismo hombre, convirtiéndose en parte de su naturaleza al estar expuesto a medios externos que dañan los tejidos del cuerpo. Durante el paso del tiempo se incluye en la lista de intervenciones quirúrgicas realizadas por diversos factores, siendo muchas veces para mejorar su calidad de vida y preservar su bienestar. Al realizar todo el transcurso evolutivo del hombre, surge un dilema interesante, el cual plantea que si el organismo de una persona ha estado tantas veces expuesto a lesiones tisulares que favorecen la pérdida de sangre, éste haya logrado sobrevivir. Los inagotables estudios de la medicina nos dan una explicación lógica y bien sustentada sobre las células de la sangre llamadas plaquetas, y de la manera en la que nuestro organismo trabaja de forma maravillosa junto a ellas. Las plaquetas son una de las 3 células sanguíneas que forman parte de nuestro organismo. Como bien sabemos, una de las funciones de la sangre es dar protección, la cual lleva a cabo a través de la hemostasia. La hemostasia siempre cumple 2 funciones importantes: mantener la sangre en estado líquido y sin coágulos dentro de los vasos sanguíneos normales, y estar preparado para formar rápidamente un tapón hemostático localizado en el punto de lesión vascular. El conocimiento de un médico sobre las plaquetas es importante y relevante en su totalidad, por lo cual es indispensable el dominio de las plaquetas. Los estudiantes de medicina deben comprender lo básico para posteriormente llevar la teoría a lo práctico. En el futuro de estos doctores un proceso se harán presentes, muchas cirugías, donde las plaquetas tomarán un papel decisivo en la vida de los pacientes. Su responsabilidad es conocer todas las cuestiones que involucren, iniciando por los valores normales de estas células en la sangre, y a partir de esto podrían aparecer daños colaterales. Las plaquetas son fragmentos celulares pequeños de forma irregular que carecen de núcleo. Después de que hay una lesión de células endoteliales, el colágeno subendotelial, el factor de von Willebrand y el factor tisular activan las plaquetas circulantes con las que hacen contacto. Las plaquetas se unen entre sí y se activa la cascada de la coagulación para reforzar el coágulo. En su mayoría, las plaquetas no estimuladas son discos lentiformes con márgenes lisos. La estructura plaquetaria puede dividirse en áreas, las cuales son área periférica, área sol-gel, área organela y área de membrana. El área periférica está formada por la membrana plasmática, que contiene glucoproteínas unidas a la membrana, una cubierta externa denominada glucocáliz y un citoesqueleto rico en filamentos de actina y miosina y microtúbulos. El glucocáliz representa una porción más superficial y está compuesta por glucoproteínas plaquetarias, así como por diversos mucopolisacáridos y proteínas absorbidas del plasma. Contiene una gran cantidad de ácido siálico que confiere una carga electrostática negativa. La membrana plasmática es una unidad laminar compuesta por una bicapa de fosfolípidos en la que están embebidos colesterol, glucolípidos y glucoproteínas. Las glucoproteínas se encuentran en la capa externa. Los fosfolípidos de carga negativa participan de lleno en la actividad procoagulante, y es por ello que en la plaqueta en reposo se encuentra casi exclusivamente en la cara interna de la membrana, lo que impide su contacto con los factores plasmáticos de la coagulación. Al activarse la plaqueta, estos fosfolípidos aniónicos son expuestos en conjunto con las glucoproteínas en la superficie plaquetaria. La membrana puede formar micropartículas con la actividad procoagulante. La membrana va a contener 2 sistemas, los cuales son los sistemas de membrana, y el primero es el sistema canicular abierto, la cual es una red de vesículas y canales formados por invaginaciones de la membrana que se distribuyen en el citoplasma y se abren a la superficie. Están cerca de los organelos de almacenamiento, por lo que el contenido de estos últimos puede verterse en el sistema para alcanzar el exterior durante la fase de secreción. El segundo es el sistema tubular denso, y es un grupo de canales cerrados o microtúbulos formados por retículo endoplásmico que se encuentran en calcio ionizado para liberarlo cuando las plaquetas se activan. Su función es semejante a la del retículo sarcoplásmico del músculo. El citoesqueleto de la membrana existe una red de filamentos cortos de actina por debajo de la membrana que estabiliza la forma discoide de la plaqueta en reposo o modifica dicha forma en las plaquetas activadas.
Está unido a diversos componentes celulares, por lo que tiene una función fundamental en la integración de la activación plaquetaria. También contiene microtúbulos que forman una circunferencia por debajo de la membrana y contribuyen a la forma discoide. Área Solhead. Durante la activación y constricción de las plaquetas, el sistema canicular abierto libera los contenidos granulares a la superficie. Los numerosos poros del sistema canicular abierto conectan al contenido interno de la superficie con la circulación de la plaqueta en el torrente sanguíneo. Estos poros permiten el ingreso del plasma en los microtúbulos y el sistema de canales. A través de esta estructura, el poro, cada plaqueta puede absorber factores de la coagulación del plasma. Área de organelos. El interior de las plaquetas contiene mitocondrias, lisosomas, gránulos electrodensos y gránulos alfa, que se liberan durante la actividad plaquetaria. La mitocondria provee energía derivada de la fosforilación oxidativa del ATP, mediante los ciclos glucolítico y el ácido cítrico. Cuando las plaquetas están en reposo y el depósito de glucógeno es necesario para producir la cantidad de ATP que se precisa para crear un cambio en la forma o para producir AMP suficiente para revestir la activación y volver al estado de reposo. Los gránulos plaquetarios contienen componentes específicos que se liberan en varias fases de la hemostasia. Los gránulos alfa son los más numerosos y contienen más de 20 proteínas como fibrinógeno, fibronectina, inmunoglobulinas, albúmina, etc. Algunas de ellas son transportadas desde el plasma y otras son, además, sintetizadas por los megacariocitos. Los gránulos densos, su densidad electrolítica deriva de un alto contenido de calcio. También contienen ADP, ATP y serotonina. La liberación de estos compuestos, en especial del ADP, durante la fase de secreción, constituye un mecanismo de amplificación para la activación y agregación plaquetaria. Y otros organelos, las plaquetas contienen mitocondrias y lisosomas, las cuales cumplen con las mismas funciones que en otras células.